Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a este importante evento académico con el cual se dan inicio los trabajos del proceso de implementación del servicio profesional en derechos humanos mediante una fase llamada fase preinductiva, acorde a lo que establece el servicio profesional en su artículo 34 y que señala el programa de formación y capacitación profesional permanente, en la que se llevarán a cabo diversos eventos de orden académico, conferencias relativas a la protección y defensa de los derechos humanos. Pero antes que todo, permítanme presentar a las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan. Se encuentra con nosotros el doctor Francisco Fernando Coronado Franco, ponente en este importante evento, para que pida un aplauso. Vamos a obviar su currículum, únicamente decimos que él es un experto en materia de derechos humanos, consultor general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Distrito Federal y obviamente acompañado de nuestro señor presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, el licenciado Juan Alarcón Hernández. Y en este sentido vamos a pedirle al señor presidente dirija un mensaje acerca de esta implementación del servicio profesional en derechos humanos. A mí, en lo particular, mucho gusto que esté con nosotros el maestro doctor Francisco Fernando Coronado. Lo recibimos con beneplácito porque sabemos que se trata de un destacado profesionista, pero además un destacado profesional de los derechos humanos. Él ha trabajado en diversas instituciones, desde la Comisión Nacional, la Comisión del DF, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, con la licenciada Morfín, y también en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Como ponente yo lo califico como excelente. Es un disertador cuyos trabajos, cuyas conferencias están debidamente documentadas, pero además tiene el don de la palabra y en consecuencia pues hace una exposición muy clara, muy precisa, muy a fondo acerca de lo que él ha estudiado, de lo que él ha hablado, de lo que él ha practicado, porque es un estudioso del derecho y de la cultura general. Por tal motivo, para mí es un honor. Para la Comisión de Derechos Humanos debe ser también una honra que nos acompañe el doctor Coronado en esta conferencia y que nos hable de sus experiencias, de sus razonamientos teórico-doctrinarios y de tantas cosas que nos puede exponer acerca de la temática de la que viene a hablar en este día. Parece que son dos los conferencistas, solamente vienes tú. El tema creo que es sobre el protocolo de Estambul. Sí. El protocolo de Estambul. Pensábamos que iba a venir la otra persona que iba a hablar del servicio profesional de derechos humanos, o el servicio civil de carrera. Ah, perfecto. Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar con atención al doctor
doctor Coronado, y le comento que la gran mayoría que se encuentra aquí son abogados. Son abogados, que es a quienes nos interesa más conocer de este protocolo de Estambul, que se maneja tanto en las investigaciones, y que es necesario precisar algunas cuestiones de las que tenemos dudas acerca de las reglas que se precisan en el protocolo para conocer exactamente, o por lo menos una aproximación acertada sobre el delito de tortura, que es lo que nos preocupa, que muchas veces no podemos configurarlo por la falta de la técnica que se establece en el protocolo, y eso es lo que más nos interesa. Pero hay muchas cosas de las que tú puedes hablar y de todas tus experiencias, que yo te conozco muy bien, digamos, un buen exponente en público sobre el trabajo que tú realizas, sobre todas tus experiencias y sobre los estudios que llevas a cabo acerca de esta y otras muchas materias. Muchas gracias. Pues yo les pido un aplauso muy cálido para nuestro amigo Fernando. Muchísimas gracias. Agradezco de todo corazón la invitación primero, pero además estar con ustedes porque tengo una particular admiración y cariño por su presidente, el maestro Juan Alarcón, a quien en el ámbito de la defensa de los derechos humanos le conocemos y le queremos desde hace ya mucho tiempo. Es el decano de los defensores de derechos humanos y consideramos que su presencia y su quehacer en la defensa de los derechos es muy importante para nuestro país. El Comité contra la Tortura, el Comité de Tortura, analiza casos individuales que le pueden presentar los habitantes de los países que han adoptado la facultad de analizar casos individuales. Digo que jurídicamente este es uno de los llamados órganos pertenecientes a la cuasi jurisdicción, porque materialmente llevan un procedimiento como si fuera una corte, es decir, le dan parte al Estado de la queja, de la petición que hace una persona o un grupo de personas. El Estado da su versión de los hechos, las personas tienen la oportunidad de contestar a la versión que da de los hechos el Estado, se produce prueba, hay audiencias, el comité valora las pruebas presentadas por el Estado y por los peticionarios y se emite una resolución de fondo. O sea que eso equivaldría a una sentencia, pero como no es un órgano jurisdiccional, sino cuasi jurisdiccional, pues no es una sentencia. El protocolo de Estambul, como lo dijo el maestro Juan Alarcón, es un conjunto de criterios de carácter jurídico, de carácter médico y psicológico acerca de que tienen por objeto una adecuada y eficaz investigación y documentación de casos de tortura y maltrato. El criterio consolidado para considerar a la tortura como una violación a derechos humanos, es decir, como una transgresión al derecho internacional establecido en diferentes tratados generales y en la Convención contra la Tortura específicamente de Naciones Unidas. Se trata, independientemente de cómo esté legislado para efectos penales locales, hay tortura cuando un servidor público o un particular, con la aquiescencia, autorización, impulsado por un servidor público, es decir, un servidor público
o un particular producen esos sufrimientos a las personas. Y se plantea en el ámbito internacional, o se ha generado en el ámbito internacional, un ámbito de discrecionalidad respecto de la instancia internacional, que puede ser un organismo cuasi jurisdiccional como el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, que también de casos de tortura, porque ese Comité de Derechos Humanos es el comité creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en ese pacto también está prohibida la tortura, así que también puede conocer de casos de tortura el Comité de Derechos Humanos. O en nuestro ámbito latinoamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aplica como regla fundamental la Convención Americana de Derechos Humanos, que incluye desde luego la prohibición de la tortura en su articulado. En materia de persecución penal, es pertinente que esté unificado para que el Estado mexicano en su conjunto tenga un mismo estándar de prohibición de la tortura en el país, un mismo estándar, y de persecución penal como un mecanismo para enfrentar la tortura. Porque, ¿por qué le pidió a la comunidad internacional de todos los países tipifique usted la tortura? Y le puso un modelo que está en la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Pues porque le dice, tipifique usted la tortura al menos así, para que la persiga usted penalmente, porque es una conducta extremadamente grave y debe de ser perseguida penalmente. Entonces le está pidiendo dos cosas: los casos de tortura usted persígalos penalmente, y dos, básicamente con estos criterios: una detención ilegal porque no está permitida, o arbitraria porque estando permitida se abusó de la fuerza, se hizo un uso innecesario de la fuerza por los funcionarios que están armados, que llevan un uniforme o que están vestidos conforme a lo autorizó una autoridad, porque ahora además pues no llevan un uniforme identificable y tampoco se les ve el rostro. Las autoridades no pueden detener, cuando tienen esa facultad de uso de la fuerza, no pueden detener a una persona si no está previsto en la Constitución, y dos, no pueden detener a la persona si no está previsto en la Constitución, porque entonces la detención es en principio ilegal y puede ser arbitraria si abusan de su fuerza, y dos, es arbitraria aunque no hagan uso de la fuerza si la detención no está prevista en la Constitución. La otra cosa es que la Corte Interamericana ha caracterizado, ha definido qué es una ley. Dice, no basta con que formalmente un mandato sea una ley, es decir, que haya sido emitido por un Congreso. Tiene que ser una ley materialmente en armonía con los derechos humanos fundamentales. ¿Cuándo una ley no está en armonía con esos derechos? Bueno, cuando permite una detención prolongada, fuera de control judicial, cuando permite una detención prolongada aún con control judicial, si no se cumplen los requisitos que la misma Constitución dice que se deben de cumplir para detener a una persona, o si la ley permite supuestos de detención que no están en la Constitución. ¿Saben cuál era uno de esos? La llamada flagrancia equiparada, que permitía detención de personas hasta después de 48 hasta 72 horas de ocurridos los hechos de la supuesta flagrancia. Pero decía, hizo una como combinación de la flagrancia de la prueba, porque decía, si la persona es encontrada con objetos, productos del delito, y además lo señala uno de los que participaron con él en el acto delictivo o una víctima, aunque hayan pasado 72 horas o 48 desde otros códigos, se le puede detener. Eso ya no se puede hacer desde el 2008, porque la Constitución estableció, delimitó la flagrancia, para evitar que los códigos fueran más allá del supuesto de flagrancia que estableció la Constitución, pues entonces lo delimitó la Constitución. Y la persona, según la Constitución, después del 2008, y esa norma sí entró en vigor al día siguiente del 18 de junio de 2008, es decir, el 19 de junio de 2008,
Por eso, si no han reformado los códigos locales, eso no importa. La Constitución ya no permite flagrancia equiparada, solo flagrancia y cuasiflagrancia, porque dice que se le puede detener a la persona cuando está cometiendo el hecho o inmediatamente después se le persigue. Desde el punto de vista tanto médico como psicológico, bueno, también se establecen, perdonen que yo interrumpa de pronto, pero se establecen una serie de exigencias, como la de que tiene que haber una comisión de encuestas, le llama la ONU, pero es lo que nosotros podríamos denominar un ministerio público especializado. Nada más que en nuestro país eso no ha funcionado. Casi todas las procuradurías tienen un ministerio público o fiscal que tiene como materia los delitos atribuidos a servidores públicos. Lo que Naciones Unidas dice es que tiene que haber un órgano de investigación independiente e imparcial, que no pertenezca al gobierno, es decir, que sea creado directamente por el Congreso. A ver si así sirve, porque en México a veces tampoco eso resulta muy bueno, pero al menos que sea creado directamente por el órgano que lo puede crear de la manera más independiente posible, que sea el Congreso. Eso no existe en nuestro país. Hay exámenes específicos que se derivan de formas especiales de tortura. Una de las cosas que nosotros como defensores de derechos humanos debemos de saber es, primero, en México existe tortura según los informes de instancias internacionales y comisiones de derechos humanos equivalentes del país. Sí, en México existe tortura. Dos, en México la tortura no es debidamente investigada por el Ministerio Público ni hay procesos de tortura. Tres, por lo tanto, los que han perpetrado la tortura están impunes. Eso lo debemos de saber. Luego debemos de saber si existen ciertas formas de practicar la tortura características de nuestro país. Los golpes es una forma clásica, y otras formas de traumatismo por objetos contundentes. Los golpes en los pies, en México eso no se practica, pero en los países del Medio Oriente sí. La suspensión, suspenden el cuerpo de la persona, eso sí se practica en México. Otras torturas de posiciones, poner a la persona en una posición dolorosa. Tortura por choques eléctricos, eso sí se ha practicado en México, un poco menos porque es relativamente fácil de detectar. Tortura dental, asfixia. La asfixia se sigue practicando en México porque aparentemente no deja huellas, pero sí se puede llegar a establecer por la fisiología del sufrimiento que hay tortura. Tortura sexual, incluida la violación. Cuando una persona es detenida, está en manos del Estado, y posteriormente, detenida inclusive legalmente, porque hay muchísimos casos documentados en que la policía entra al reclusorio donde está la persona bajo una orden, orden de aprehensión judicial, lo llevan al reclusorio, no lo llevan a otro lugar, ¿no? Lo llevan al reclusorio o a la sección de los que están en las 72 horas de la cárcel, y ahí entra la policía a torturarlo. Eso se puede demostrar de otra manera. A veces es tan grave que ni siquiera registran el ingreso de la policía, ¿no? Pero de alguna otra manera se puede llegar a estar. Después que en la cárcel también tiene que tener controles. ¿A qué hora lo trajo usted? ¿Dónde registró la detención? ¿El libro de detenciones es confiable o son hojas intercambiables que se pueden arrancar y ponerla donde usted quiera? ¿Están foliadas las hojas? ¿Qué autoridad responde del libro de detenciones, de ingreso de una persona, por ejemplo, al reclusorio? Hay cámaras, debe de haber cámaras hoy día, o sea, hay una serie de formas. El análisis psicológico puede corresponder a algunos supuestos, tampoco es patognomónico, es decir, tampoco el examen, tampoco cierto cuadro psicológico de la persona, como el estrés postraumático, tiene que corresponder necesariamente a la tortura. Pero si la persona que hace la entrevista descarta otras posibles causas, incluyendo una que siempre alegan las autoridades, lo que pasa es que está deprimido por el carcelazo, dice, no, ya está detenido, y está acusado de secuestro, pues por eso está triste, ¿no? Por eso tiene el trauma, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que poder hacer una evaluación adecuada del psicólogo, porque se complementa la discusión que hace el psicólogo para decir que esas características emocionales que en ese momento observa la persona son compatibles con un supuesto de tortura.
ocurrido según el relato de la persona, ¿no? Ahora bien, como la tortura no implica necesariamente alteraciones físicas ni tampoco alteraciones psicológicas, pudo haber ocurrido aunque los exámenes no la revelen, pero pudo haber ocurrido, o puede que esas huellas, digamos, psicológicas o huellas físicas de la tortura ya no estén, y ahí surge una pregunta. Un protocolo, unos criterios médicos psicológicos, una evaluación médica y psicológica se puede hacer después de meses o años, cuando ya no existan huellas. Pueden existir. En el caso de Montiel y Cabrera sí existen. A uno de ellos dos, de las torturas que le produjeron, perdió literalmente un testículo, así que ahí están las huellas, ¿no? La perita de la Procuraduría, por cierto, dijo que esa, no recuerdo bien, pero provocó la hilaridad de todo el público, incluyendo a los jueces de la Corte, la barbaridad que dijo, cuando dio su explicación de cuál era la posible, por qué se explicaba la pérdida del testículo. Dijo una cosa que ahora no la recuerdo, pero la puedo obtener y se las mando, porque es como para un libro de terror. Entonces, hay casos en que puede ya no haber ninguna huella, ni física ni psicológica, ¿no? Las personas que fueron sometidas a tortura, depende en qué circunstancias y por cuánto tiempo, entre otras cosas, por qué razones, ¿no? Hay personas inclusive que imagínense, por ejemplo, que es una persona que es educadora, ¿no? O que tiene a su cargo una institución donde se da educación a niños o adolescentes, y que esa persona es la dueña y la acusan de pederastia, ¿no? Y la tortura. Esa persona tiene muchos componentes mentales para inclusive no querer que se investigue si puede resolver el problema de otra manera, porque entonces va a perder su escuela si lo logran condenar, ¿no? Eso significa un elemento más a tener en cuenta de en qué posición social o en qué posición circunstancial está la persona que alega haber sido víctima de tortura, de tal forma que seguir el protocolo tiene unos anexos, los principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que son unos principios que también aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas, pero son precedentes a la emisión del protocolo. Pruebas de diagnóstico, es decir, que tomen ustedes en cuenta que como cualquier padecimiento que analiza un médico o un psicólogo, debe de acompañar con pruebas de laboratorio inclusive. Estos principios auxilian a tomar en cuenta los criterios del protocolo. Las pruebas diagnósticas que hay que tener, personas por ejemplo que dicen que después de que la torturaron orina sangre, ¿no? Entonces se hacen pruebas de laboratorio porque los médicos pueden establecer el origen de un padecimiento en riñones, por ejemplo, que se pudo haber producido o bien por un virus, o bien por una bacteria, o bien por los golpes. Entonces se distingue, ¿no? No tiene ninguna otra forma por la cual está orinando sangre, pues si fue por los golpes. Entonces eso se va esclareciendo. Los dibujos anatómicos que se tienen que tener adosados siempre a la médica, a la evaluación médica, pues son para fijar los puntos donde están las lesiones. Sin embargo, aquí también debe de haber fotografías con esas características que yo les digo, y hacer notar con qué tipo de cámara se hizo las tomas, porque entonces un experto en cámara nos puede decir, mire, este tipo de cámaras distorsiona los colores de tal o cual forma. Y podemos ver, por ejemplo, violácea la lesión, y no es violácea sino es rojiza, y eso médicamente tiene relevancia. Pero si volvemos a tomar fotografías con esa cámara, podemos ver que tenemos la posibilidad de esclarecer la autenticidad del estado de la lesión, del proceso natural de la lesión, porque suelen desaparecer algunas no, pero su proceso natural
inclusive cuando ya han pasado muchos años, el tipo de cicatrización que se produce y cómo se produce la cicatrización. O sea, hay una gran cantidad de datos que nosotros como abogados podríamos no saber, pero que hay que consignarlos y hay que saber que se deben estar consignados, inclusive para cuando analicemos como abogados una pericia médica, y digamos, a esta pericia le falta esto, porque el protocolo está muy dice que tiene que tener todo esto, y si no lo tiene, pues ya es incompleta la pericia, ¿no? Bueno, ya para concluir, les planteo, si los jueces, en los casos penales que nosotros llegamos a la convicción de que se cometió tortura, no hacen, bueno, primero, si el Ministerio Público no lleva a cabo una investigación adecuada, si el Ministerio Público, si el Estado no cuenta con un órgano independiente de las Procuradurías para investigar los casos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos, si los jueces no demuestran su independencia en los hechos, no basta con que tengan independencia en la Constitución y no basta con que la independencia judicial sea un derecho humano establecido en el artículo 17 de nuestra Constitución General de la República, si en los hechos la práctica del Ministerio Público y la práctica judicial no realizan efectivamente ese derecho y ese deber que ellos tienen como parte de los mandatos de las instituciones de procuración y de administración de justicia. Porque aquí lo que puede ocurrir es que si las malas evaluaciones sobre tortura son consideradas por los jueces para justificar no llevar a cabo el procesamiento de la persona o decir que no se demostró la tortura, cuando que evidentemente se trata de dictámenes incompletos, inconsistentes, insuficientes, hechos por médicos que no estaba garantizada su autonomía, que no está garantizado que hayan actuado conforme a los criterios universales de ética médica. Los médicos tienen el deber de curar a las personas y el deber de documentar las violaciones a los derechos humanos, porque son servidores públicos especializados en poder auxiliar en esa documentación. Pero si además los jueces tampoco son independientes, y los jueces demuestran no son independientes, ya sea porque institucionalmente no quieren serlo, porque están de acuerdo con la tortura, porque no pueden serlo porque los van a despedir de su trabajo si documentan un caso, si evalúan seriamente un caso de tortura, y por lo tanto si no aplican los criterios de la apreciación de la prueba de manera adecuada, ¿no? El primer criterio es conocimientos científicos al caso. Si es evidente que las documentaciones que hace el Ministerio Público de Tortura son del todo insuficientes conforme a los criterios del Protocolo de Estambul y los jueces los toman en cuenta para decir que no se produjo la tortura, si estamos ante este escenario tenemos que tener en cuenta que dentro de las exigencias que tenemos que hacer al Estado, tanto cuando inicia la investigación, cuando concluye la investigación y el Ministerio Público dice no ejercito acción penal porque no se establecieron los parámetros para hacerlo, porque no se estableció el cuerpo del delito de tortura, porque no encontré elementos probatorios para hacerlo, o cuando ejercita acción penal, o cuando no lo hace y los jueces de amparo no le dan la razón a la persona que fue torturada, porque dicen que está bien el no ejercicio de la acción penal, o cuando, y eso ya son federales, o cuando un tribunal superior en apelación dice lo mismo, o cuando encontramos que los casos inclusive llevados a tribunales de amparo, de revisión, no le dan la razón a la persona. Tenemos que tener en cuenta todo ese escenario jurídico que propicia la tortura para tener claridad sobre la importancia de aplicar este protocolo, sobre la importancia de reivindicar permanentemente nuestra autonomía y de exigir al Estado que cuando hace evaluaciones que no garantizan la independencia y autonomía de los peritos, esas evaluaciones no sean introducidas al proceso. Ustedes me dirán, es que en esa fase no nos podemos meter, pero con el Ministerio Público sí. Usted no puede llevarle a los jueces una pericia con esas deficiencias. Y se las lleva, yo voy a sostener que usted no está cumpliendo con la recomendación, porque a pesar de que el juez ya se pronunció, como sabemos que en México el pronunciamiento del juez
puede no tener relevancia, es decir, el juez no es una garantía de objetividad e independencia de la investigación, desgraciadamente, siendo un derecho fundamental que tenemos los habitantes del país, también de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución. Siendo esto así, lo que sí le podemos plantear al Ministerio Público es que él no hizo una investigación eficaz para investigar el caso de tortura. Se ha planteado que la etapa de investigación del Ministerio Público es de aquellas que las leyes de los organismos protectores de derechos humanos dicen que son de los supuestos de casos de una actividad jurisdiccional, materialmente jurisdiccional. No lo es. Un procedimiento materialmente jurisdiccional en donde lo fundamental es valoración de prueba, ese solamente se puede aceptar en órganos de jurisdicción, órganos de competencia que no pertenezcan al Poder Judicial, pero que sí sean reconocidos como tribunales por la ley. El Ministerio Público no es un tribunal, el Ministerio Público es una parte procesal, entonces las valoraciones de prueba que hace las hace ante sí mismo y no las hace a un tercero imparcial de acuerdo con el 17 de la Constitución, y por lo tanto ese procedimiento de la averiguación previa no es un procedimiento materialmente jurisdiccional y no se debe de hacer de esa manera. Y sí podemos decir que el Ministerio Público, en el seguimiento de la recomendación, no se ajustó a los parámetros, criterios y exigencias técnicas, médicas, psicológicas del protocolo de Estambul, y que por lo tanto está propiciando impunidad al no hacer una pericia adecuada y al no permitir, por ejemplo, como órgano internacional, que un equipo de médicos psicólogos de una organización internacional que se dedica a hacer este tipo de evaluaciones, al no permitir que lo hiciera, también propicia impunidad. Bueno, yo ya concluyo con esto, querido doctor. Queridas amigas y amigos, les agradezco muchísimo. Muchas gracias al doctor Francisco Fernando Coronado Franco por su extraordinaria conferencia, el protocolo de Estambul y su aplicación en la protección y defensa de los derechos humanos. Realmente es un tema muy interesante y la forma en que lo desarrolló metodológicamente es muy exitosa, y para todos y todas las personas que se están incorporando al servicio profesional en derechos humanos va a ser de muy buena utilidad. Por tal motivo, señor doctor, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, el licenciado Juan Alarcón Hernández, hará entrega de un merecido reconocimiento. Doctor Francisco Fernando Coronado Franco, muchas gracias por esta ponencia también documentada, muy bien explicada, y creo que dejó, a mi juicio, satisfechos a los presentes, un buen sabor de boca para todos, y le damos un aplauso por esto y este reconocimiento. Además de un mezcalito tipo guerrero, no es oaxaqueño, oaxaqueño, pero una cajita de sí, hermoso. no le gusta el mezcal, pero la cajita creo Las dos cosas, el mezcal también.